¿Hasta dónde han llegado con... Hola Francisco. Con el amigo... Hola Alexis. Con el amigo Alfredo. ¿Hasta dónde han llegado? ¿Qué han hecho? ¿Han hecho algo de recta ya? ¿O no han visto nada de recta? Creo que sí, profe. Vimos recta en R2. ¿Qué significa creo? O sea, sí, sí. Yo me acuerdo, sí, que lo vimos. O sea, por lo menos vieron todo el tema de ecuaciones. Sí. Yo no me acuerdo a dónde habíamos llegado nosotros. Familia de recta habíamos visto, ¿no? ¿O no? Ni se acuerdan ustedes tampoco. Habíamos quedado en un ejemplo de ese, que usted le iba a Ah, explicar no a lo otro. hicimos el ejemplo. No, usted le iba a explicar a la otra clase. Bien, bien. Gracias, Agustín. Algo que me olvidaba, ya está, ya tienen, ahora se habilita el segundo cuestionario, ¿ok? Que es todo de recta. Así que ya a partir de ahora lo pueden resolver. Bien. Entonces, un poco para acordarnos de cómo es la cosa. Nosotros la clase pasada habíamos visto todas las ecuaciones de la recta y todo lo demás, que todavía nos está faltando una. Y habíamos llegado a lo que era la familia de recta. ¿Qué son las familias de recta? O sea, nosotros dijimos, para obtener una recta necesitamos dos condiciones. Entonces nosotros partimos de un punto y una dirección y fuimos haciendo todos los desarrollos de todas las ecuaciones y después pusimos una ecuación por ahí con dos puntos conocidos. De ahí, bueno, después vimos ángulos, vimos paralelismo, vimos perpendicularidad, todo eso. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros ahora vamos a partir de la condición de que tenemos una sola condición, valga la redundancia, entonces dijimos que si tenemos la pendiente vamos a tener infinitas rectas paralelas, perdón. Y si conocíamos un punto, tenemos infinitas rectas concurrentes que pasan por el punto, donde lo que iba variando era la pendiente. Y después llegamos a ver lo que son las familias de rectas, o sea, satisfacen una sola condición y yo puedo llegar a demostrar o puedo encontrar todas las ecuaciones de todas las rectas que pasan por un punto, como esas que ven ahí. O sea, yo parto de que tengo la recta R1, tengo la recta R2, se cortan en un punto y yo puedo conocer todas las ecuaciones o las infinitas ecuaciones de las rectas que pasan por ese punto. ¿Cómo lo hago? Y muy fácil. Este punto que tiene que cumplir con las condiciones de las dos rectas. Entonces, si tenemos la ecuación de la recta R1, la ecuación de la recta R2, ¿cómo obtengo la ecuación de cualquier recta que pasa por el punto de intersección de esas dos rectas? Y tiene que cumplir con la condición de las dos rectas. Este K que va a ser, ese me va a dar la pendiente de las distintas rectas que voy a ir obteniendo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Ahora, distribuyo este K adentro del paréntesis, o sea, K puede tomar cualquier valor entre infinito menos infinito, me queda esto que tengo acá, o sea, y junto los X con los X, las Y con las Y, A1 más K2X, más B1 más KB2Y, C1 más KC2 es igual a 0. Donde lo que yo encuentro es, si despejo Y, encuentro la pendiente de la recta, va a ser esta que tengo acá,
mientras que la ordenada del origen va a estar dada por este término. Entonces, podemos determinar la ecuación de cualquier recta que pasa por el punto de intersección entre las dos sin conocer ese punto. Entonces me dicen lo siguiente. Te doy dos rectas, la 4x más 2y menos 13 igual a 0, y la R2, 3x menos 7y más 3 igual a 0, y te dicen, determina la ecuación de la recta que pasando por el punto de intersección de estas dos rectas es perpendicular a esta recta. Lo tenés que resolver utilizando familia de rectas. ¿Se entiende lo que están pidiendo o no se entiende? Porque acá es donde ustedes se pierden, cuando empiezan a poner estas cosas y ustedes dicen, ¿qué me está pidiendo este tipo? Está más loco que las cabras. Y se vuelven locos porque no entienden, no interpretan, no piensan un cachito qué es lo que se les está pidiendo. ¿Cómo es este tema? ¿Qué es lo que le están pidiendo? Para que entiendan. O sea, yo tengo lo siguiente. Tengo el eje Y, tengo el eje X y tengo la recta R1 en rojo, tengo la recta R2, bueno, en azul, y tengo la recta R3 en verde. Esos son los datos que yo tengo del problema. ¿Estamos de acuerdo? Tengo dos rectas que sé que se cortan en un punto, ¿sí? Y me dicen, che, yo sé que esas dos rectas se cortan en un punto. Quiero que me des la ecuación de la recta que pasa por ese punto y es perpendicular a esta recta verde. O sea, dame la ecuación de esta recta que va a aparecer en negro. Vamos a ver si me sale bien. Bueno, supongamos que es perpendicular. ¿Sí? Supongamos que acá hay 90 grados. ¿Sí? Supongamos que la recta verde y la negra son perpendiculares. Dame la ecuación de esta recta que pasa por el punto de corte de estos dos y es perpendicular a esta recta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas? ¿Se entendió lo que nos piden? Entonces, tengo R1, tengo R2, tengo R3. Y me piden R4. ¿Cómo lo hacemos? Nosotros acabamos de ver que podemos encontrar la ecuación de la recta o de todas las rectas que pasan por ese punto, por el punto de intersección de estas dos. ¿Cómo lo encontramos? Ponemos las dos rectas y le agregamos un lambda o un k. Entonces voy a tener 4x más 2y menos 13 más lambda o k es lo mismo, es un número, 3x menos 7y más 3 igual a 0. ¿Por qué? Porque yo sé que el punto de intersección de esas dos rectas tiene que cumplir con la condición de las dos rectas. ¿Ok? ¿Por qué este lambda? Porque este lambda me va a ir dando las infinitas variables, las infinitas pendientes que tienen todas las rectas que pasan por ese punto.
Esto es un paso matemático. Lo que hago es distribuir lambda acá, junto los X con los X, los Y con los Y, y llego a esta ecuación. Que esta sería la ecuación de todas las rectas, dándole valores a lambda, me va a ir cambiando la recta, que pasan por el punto de intersección de R1 y R2. ¿Estamos hasta acá? ¿Dudas? Entonces, yo ya tengo la ecuación de todas estas rectas y tengo la ecuación de esta recta. Y me dice, che, encontra la ecuación de la recta que sea perpendicular a esta que tenemos acá. ¿Cómo hago? ¿Cómo resuelvo esto? Profe, podemos hallar un punto de intersección para reemplazar los valores de X e Y, y ahí determinamos lambda. ¿Puede ser? No. ¿Para qué? Ya lo vamos a determinar lambda. ¿Para qué lo querés determinar lambda? Si, a ver, si vos reemplazás la misma ecuación de R4 y ahí obtenemos la ecuación general o implícita de R4, la que estamos buscando. pero si vos ya la tenés a la ecuación general de cualquier recta, a vos te interesa una de todas estas. Estas son infinitas rectas. Sí. Tiene que despejar Y de la familia de rectas para sacar la pendiente. Y ahí luego utilizar para, porque pide, o sea, pide la perpendicularidad con otra recta. Entonces, ahí despejas la pendiente, multiplicas por la... ¿Para qué? Está bien, no es mala tu idea. Entiendo. Pero para encontrar a lambda. Entiendo. No es mala tu idea. Podés despejar Y de las dos y tratar la perpendicularidad de pendiente. No es mala tu idea. Eso es lo que dijiste. Sí, pero no sé de qué otra forma. Estoy viendo. Teníamos... ¿Cuándo dos rectas son perpendiculares? Profe, disculpe. Ahí está la ecuación de infinitas rectas que pasan por ese punto de intersección entre las rectas R1 y R2, ¿no? Lo que sí tenemos que hacer, buscar un vector dirección perpendicular a R3. Sí. Y bueno, y ahí buscar que coincida, digamos, con R4. O sea, que ese vector dirección sea para la recta R4. Sí. De esa forma cumple con la condición que es perpendicular, bueno, a la recta R3. Sabiendo que el inverso de... Espera porque lo estás complicando y lo vas a perder todo. ¿Cuándo dos rectas son perpendiculares? Una es la que dijo Agustín, ¿fue? No me acuerdo quién fue. Las pendientes son 1 sobre, o sea, menos 1 sobre, o sea, son la inversa negativa. Con lo cual, comparto lo que dice Agustín. Acá la pendiente de esta recta, ¿cuánto va a ser? Va a ser 2. ¿Sí? Porque si despejo Y, paso Y del otro lado, está negativa, pasa positiva, me queda igual a 2x más 4. ¿Sí? Esa es una posibilidad. Despejo Y de acá, donde me va a quedar, pasa Y, o sea, pasa X negativo, ya tengo el negativo, y me tiene que quedar que un medio, para que sea perpendicular, tiene que ser igual a 4 más 3 lambda dividido 2 menos 7 lambda. Lo cual se complica un poco la cosa, podés hacerlo, todo lo demás, podés hacerlo. De ahí despejas lambda, con ese lambda lo metes acá y encontrás la ecuación. Fue eso lo que quisiste decir, no me acuerdo quién fue el que habló. Sí, profe, era eso. Y ahora planteas otra cosa, que es mucho más fácil. ¿Cuándo dos
rectas son perpendiculares cuando el producto escalar de sus vectores dirección es igual a 0. Tenemos cómo sacar el vector. ¿Cuál es el vector dirección de R3? ¿Se acuerdan que se los dije la clase pasada? ¿Cuál es el vector dirección de R3? Tenemos, no. tenemos A y tenemos B. No Lo hay. había dicho. Profe, disculpe eso, me quedó la duda, le pregunté al de práctico y me dijo que había otra forma, pero dijo que el vector dirección está en 2 y 1, y como que es medio el inverso, algo así, ¿o no? Ahí lo puso Freite Mendoza, que no me sale el nombre. El vector dirección es -1, 2. ¿Y cuál sería el vector dirección de esta recta que tengo acá? 2 menos 7 lambda, 4 menos 3 lambda. O sea que fíjense, tenemos los vectores direcciones, la recta R4 tiene como vector dirección 2 menos 7 lambda, B, acuérdense que le dije que esto va cruzado, 4 más 3 lambda, A. Y el vector dirección de R3, ¿cuánto es? -1, B, 2, A. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? El producto escalar de estos dos vectores. ¿Cómo era el producto escalar de estos dos vectores? La sumatoria de los productos de las componentes homólogas. Entonces, A1 por B1 más A2 por B2 tiene que ser igual a 0. O sea, 2 menos 7 lambda, que es lo que teníamos acá, 2 menos 7 lambda por -1, más 4 más 3 lambda por 2, tiene que ser igual a 0. ¿Dudas? Alfredo, ¿qué les dijo? No creo que le haya dicho otra cosa. ¿Qué les dijo Alfredo cuando le preguntaron del vector dirección? Que silencio, no lo quiere mandar el canal. Que tenía una relación de los coeficientes de la recta o algo así. Pero no me ¿Viste? acuerdo por qué le cambió los signos. Le Él le ponía podés, otros. le podés cambiar los signos. O sea, podés cambiar los signos y lo único que tenés que después ver bien es que las pendientes te queden como corresponde. ¿Ok? Bien, bien. Entonces, fíjense, acá tenemos el producto, esto es todo matemático, -2, o sea, 2 por -1, -2, menos 7 lambda por -1, 7 lambda, 4 por 2 son 8, 3 por 2 son 3 lambda por 2 son 6 lambda, eso tiene que ser igual a 0, -2 más 8 son 6, 7 lambda más 6 lambda son 13 lambda, despejo lambda y lambda me va a quedar igual a 6 menos 6 treceavos. Si reemplazo ese lambda en la ecuación de R4 que vimos acá, esta que tenemos acá, me va a quedar de la siguiente manera. Estos son todos pasos matemáticos, me queda una cosa así, con lo cual la ecuación de la recta es esa. Y si ustedes ven la pendiente de la ecuación, perdón, la pendiente de esta recta, si despejan y x pasa negativo, me queda menos 34x, 34 dividido 68, ¿cuánto es? ¿Un ¿Cuánto es medio? 34? ¿Un medio?
como va el x negativo del otro lado, me queda menos media. Que es la inversa negativa de la recta que tenemos como origen. ¿Dudas? ¿Dudas? El camino que dijiste primero, Agustín, no es malo, podés hacerlo. Se te va un poco más largo, nada más. Profe, una consulta. ¿Por qué ahí decís multiplicado todo por 13? Acordate lo que dijimos de entrada. Perdón, pero me lo comí eso. Gracias, Luisina, por avisar. A, B y C siempre tienen que ser enteros. Siempre te va a pasar en estos problemas que te va a quedar un denominador común. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que haces acá, porque dos cosas a tener en cuenta. A, B y C son enteros, con lo cual acá no te quedan enteros. Y segunda cosa, A positivo, no se olviden de eso. Cuando hacen la ecuación general de cualquier cónica, A tiene que ser positivo. Si acá te hubiera quedado A negativo y todo esto dividido 13, tenés que multiplicar por menos 13. O sea, ¿qué es lo que haces acá? Multiplicás ambos miembros por 13, con lo cual todo esto por 13 lo que hace es eliminarte el denominador y 0 por 13 es 0. ¿Te quedó, Luisina? Sí, gracias, profe. ¿Dudas? ¿Dudas? Entonces, ojo con los planteamientos de los problemas, porque los problemas que planteamos en geometría, se te complica la cosa, se te chifla el moño y ahí es donde queda, ¿qué me pide el tarado este? ¿Estamos? ¿Dudas? Miren que la complicamos más ahora. Ahora vamos a encontrar una nueva forma de la ecuación de la recta, que es la ecuación normal. Nosotros dijimos que cuando hicimos todo el desarrollo de la ecuación de la recta, dijimos, te vamos a dar un punto y una dirección. Y dijimos que esa dirección era paralela a la dirección de la recta. Ahora te la voy a cambiar y te voy a decir, te voy a dar una dirección, pero perpendicular a la recta. O sea, ¿qué significa? Tengo la recta. Ahora, el vector dirección, en vez de ser paralelo a la recta, va a ser perpendicular a la recta. ¿Ok? Y me dicen, encontrar la ecuación de la recta, pero también normal. ¿Qué significa normal? Nosotros vamos a normalizar este vector. ¿Qué significa normalizar? Ya lo vamos a ver un poquito más adelante, pero igual, normalizar es dividir por el módulo. Cuando vos a un vector lo dividís por el módulo, lo estás normalizando. ¿Qué significa normalizar un vector? Que te queda un vector de norma 1 o de, ¿cómo es? Uy, qué bien que estoy. O de módulo, ahí está, me salió, o de módulo 1. Cuando normalizás un vector, lo dividís por el módulo. Cuando vos a un vector, a las componentes de un vector, las dividís por el módulo del vector, obtenés un vector normalizado, un vector de módulo 1. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, conocemos este vector, conocemos las coordenadas de ese vector, o sea, conocemos A y B, con lo cual N es A por I más B por J. La recta pasa por el punto P, que es el punto de coordenadas conocidas, o sea, conocemos X1 e Y1. ¿Estamos?
Y como siempre dijimos, tenemos que buscar el punto genérico. ¿Qué era ese punto genérico? Un punto que me representa los infinitos puntos de la recta. Entonces tengo el punto P de coordenadas X, Y, genérico. Entonces, ¿qué hago? Hago dos vectores. El vector N y el vector P1P. Yo sé por construcción, o sea, P1P va a estar por, acuérdense, final menos inicial, o sea, X menos X1 va a tener esta coordenada en X, Y1 menos Y, perdón, Y menos Y1 va a tener esta coordenada en Y. ¿Ok? Yo sé que por construcción P1P y N son perpendiculares, porque ya lo sé, dije, che, el vector N por construcción es perpendicular a la recta. Por lo tanto, es perpendicular a un vector que tiene la dirección de la recta. ¿Qué es lo que pasa si son perpendiculares? Como dijimos recién, el producto escalar es igual a 0. Hagámoslo. Tenemos las componentes de cada uno de esos vectores. Entonces hacemos P1P, que serían estas componentes, por N, que serían estas componentes, que las traemos acá, igual a 0. Aplico distributiva, o sea, perdón, distributiva, bestia. Aplico la resolución de ese producto escalar, la sumatoria de los productos de las componentes homólogas, A por X menos X1, más B por Y menos Y1, igual a 0. Ahora sí, aplico distributiva, AX1, perdón, AX menos AX1, más BI menos BI1, junto X1 con Y1 y a X y ahí lo saco. Esto es un número, porque A y B yo los conozco. X1 e Y1 yo los conozco, con lo cual esto es un número. Y ahora normalizo este vector, que significa divido por el módulo del vector n. Entonces, me queda A sobre el módulo de n por X, más B sobre el módulo de n por Y, menos A sobre el módulo de nx1, más B sobre el módulo de ny1. Todo eso igual a 0. Usted está pensando, ¿para qué hace todo este quilombo? Con esta ecuación lo que nosotros podemos encontrar la distancia de un punto a una recta. Para eso nos va a servir. Entonces, fíjense, el vector n con el eje de las x forma el ángulo omega. El seno, no sé si va el seno primero, el coseno de omega es A cateto adyacente sobre hipotenusa, módulo de n. Mientras que el seno de omega va a ser igual al cateto opuesto, B, sobre la hipotenusa, módulo de n. Si reemplazo estas dos acá, ¿qué me va a quedar? X, A sobre módulo de n coseno de omega, y B sobre módulo de n seno de omega, menos, ojo que este menos viene acá para que quede este menos y este menos. O sea que si este menos yo lo meto acá adentro, me queda menos AX1 menos BI1, que son los signos que tienen acá. Por eso pongo menos acá
y pongo el paréntesis. Si yo no pongo este paréntesis, este menos no me va a cambiar el signo de B y 1. ¿Estamos de acuerdo? Ojo con eso, ¿no? Matemática. Entonces me queda menos x1 a sobre el módulo de n coseno de omega más b sobre el módulo de n seno de omega y 1. ¿Estamos hasta acá? Ahora, esta distancia desde el origen de coordenadas hasta la recta, considerando sobre el vector normal, yo lo voy a llamar P minúscula. ¿La vieron acá? Esta distancia. Ahora, eso que tengo ahí es P minúscula. Ahora vamos a ver de dónde sale. Con lo cual, esta ecuación que tengo acá es la que se conoce como ecuación normal o la forma normal de la ecuación de la recta. Ahora vamos a ver, vamos a comprobar esto, porque dicen, che, ¿cómo hizo este tipo para encontrar esto? Bien. Nosotros teníamos eso, todo esto, y habíamos dicho, eso sí, ¿sí? Coseno de omega x1 más seno de omega y 1, habíamos dicho que era igual a P. P era esta distancia que tenemos acá. ¿Estamos? Ahora, yo sé por Pitágoras, yo acá tengo un triángulo rectángulo, yo sé por Pitágoras que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. O sea, P cuadrado, hipotenusa, igual a x1 cuadrado, primer cateto, más y1 cuadrado, segundo cateto. P al cuadrado que es igual a P por P, x1 al cuadrado que es igual a x1 por x1, y 1 al cuadrado que es igual y1 por y1. Eso es matemática de primer grado. Si paso uno de estos P del otro lado, me queda una cosa así. ¿Me siguen lo que estoy haciendo? ¿Dudas? ¿Pregunta? ¿Alguna pregunta? Yo sé que el coseno de omega, que es cateto adyacente sobre hipotenusa, va a ser igual a x1 sobre p. Y el seno de omega va a ser a cateto opuesto sobre hipotenusa y 1 sobre p. Con lo cual, esto que tengo acá es el coseno de omega, esto que tengo acá es el seno de omega, con lo cual me queda coseno de omega por x1 más seno de omega por y1 igual a p. Con lo cual demuestro esa igualdad que nosotros habíamos puesto acá. ¿Dudas? Profe, disculpe, ¿la ecuación cómo se llama? Ahí la tenéis arriba. Forma normal de la ecuación de la recta en R2. ¿Estamos? ¿Dudas? Bien. Ahora, ¿cómo hago para transformar la ecuación general en la forma normal? Fíjense una cosa. Disculpe, profe. Al aplicar Pitágoras, ¿es la comprobación de que obtenemos eso? Sí, señora. Ah. O sea, si nos piden verificar cómo obtuvimos eso, aplicamos Pitágoras con el gráfico, todo explicando. Sí, señora.
Ahí, Ariana, ¿está bien? De cualquier manera, esto está en la UV, chicos, y chicas. ¿Estamos, Ariana? Todo esto está en la UV. Así que lo pueden bajar. Este Power seguro. ¿Estamos? Bien. ¿Cómo hago para transformar la ecuación general en su forma normal? Nosotros habíamos hablado que esta era la ecuación general de la recta. ¿Sí? Y después dijimos que esta era la forma normal de la recta, donde a todo esto de acá lo llamábamos P, esto era coseno de omega, esto seno de omega. ¿Ok? Fíjense una pequeña gran diferencia, donde yo para pasar de acá a acá, lo que hago es dividir por el módulo de n. O sea, el módulo de la normal, ¿cuál sería? Las componentes de la normal dijimos que eran A y B. ¿Estamos de acuerdo? Con lo cual, el módulo de esa normal va a ser la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes. Pero acá yo tengo una pequeña gran diferencia. ¿Cuál es esa diferencia? Fíjense el signo de C acá y el signo de C acá. Signos distintos. Con lo cual, esta era la ecuación normal. Con lo cual, si yo parto de un C positivo, cuando tomo la raíz cuadrada, de la raíz cuadrada, acuérdense que puede tener dos valores, el positivo o el negativo. Cuando parto de un C positivo, tomo la raíz cuadrada negativa para que me negativice, no sé si existe la palabra, pero queda linda, este P. Si parto de un C negativo, tomo el valor de esta raíz cuadrada positiva. ¿Dudas? ¿Dudas? Todas. Todas las dudas. Todas las dudas, me imagino. Pero si lo tenía abierto, este es el apunte de álgebra teórico. ¿Qué pasé? Acá de Vean el siguiente ejemplo. Me dice, la ecuación de la recta es 5x menos 7y menos 11 igual a 0. Reducir su ecuación a la forma normal y hallar los valores de P y de omega. ¿Estamos? Entonces yo sé que A vale 5, B vale menos 7 y C vale menos 11. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que encontrar el módulo del vector n. ¿Cómo encuentro el módulo del vector n? Más o menos la raíz cuadrada de la sumatoria de los cuadrados de sus componentes. 5 que es a al cuadrado, más menos 7, que al cuadrado queda positivo, al cuadrado. 25 más 49, raíz de 74.
más menos. ¿Ok? Pero ¿qué es lo que pasa? Fíjense lo que dice acá. Sí. Como C es negativo y P es negativo, tomo el valor de la raíz cuadrada positivo. ¿Para qué? Para que me quede menos P. O sea, 5 sobre raíz de 74 es el coseno de omega, menos 7 sobre raíz de 74 es el seno de omega, y P me queda 11 sobre raíz de 74. Entonces, como C es negativo, tomo el valor de P, perdón, como C es positivo, como C es negativo, el valor de la raíz que yo tomo, el positivo. Fíjense este otro ejemplo. Me dice, calcule la distancia de recta al punto S, utilizando la forma normal. Ya vamos a ver distancia, pero quiero que interpreten esto. Cuando yo paso esta ecuación a la forma normal, fíjense que C ahora es positivo. Por lo tanto, fíjense, como el término independiente de la ecuación de la recta es positivo, tomo el valor de la normal del vector n con signo negativo. ¿Para qué? Para que P me quede negativo. ¿Estamos? O sea, la raíz cuadrada o sea, más menos la raíz cuadrada de 25, yo puedo tomar más 5 o menos 5. Si este 5 fuera positivo, si fuera negativo, tomo el valor positivo. Pero como este es positivo y a mí P me tiene que quedar negativo, tomo el valor menos 5. ¿Dudas? ¿Quedó claro? Esa ecuación que está ahí, profe, que está todo en fracción, ¿haría referencia a la segmentaria? ¿Está acá? Sí. No. ¿Por qué? Va, porque como divide por o sea, el término independiente que está, por ejemplo, el 5 divide por menos 5, y a todos los otros también lo divide por menos 5, me hace acordar a cuando al término A, el coeficiente A, al No, coeficiente no, B. no, no. No, porque, ojo, menos 3 quintos, ¿qué sería? Ah, el coseno de omega. ¿Estamos? No. Ojo con eso, ¿no? A ver. ¿Te quedó claro? O sea, el menos 3 quintos sería el coseno de omega. Claro. Y el 4 omega. 4 quintos. Eh, ¿Estamos? ¿Dudas? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, cuando nos piden esto, ¿qué va a ver? ¿Positiva o negativa? ¿Estamos? Una recta. Yo tengo lo siguiente, tomando tengo el vector normal, tengo la disquera desde O hasta la recta, ¿sí? Y quiero saber la distancia de esta recta roja a ese punto P0. Primero, ¿cuál es la distancia más corta a cualquier lado?
circular. Entonces, me están pidiendo encontrar la distancia de esta recta R al punto P0. Yo conozco la ecuación normal de la recta, o la forma normal. Sí, bueno, el punto P0 pasa por la recta R0. Yo conozco la ecuación normal de la recta R, que va a ser igual a X coseno de omega más Y seno de omega menos P, siendo P esta distancia. Pero yo ahora hago pasar la recta R0 por P0 y esta distancia D que tengo acá, yo la puedo trasladar. A ver, esperen que se traslade. Ahí. ¿Lo vieron cómo se trasladó? O sea, estas dos rectas son paralelas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque yo estoy buscando la dirección, perdón, la distancia de esta recta a este punto. Trazo otra recta paralela por el punto S y esta distancia de acá se me transforma en esa distancia de ahí. ¿Es la misma? Sí, porque son dos rectas paralelas. Ahora te explico, Ariana. ¿Para qué lo trasladamos? Como pregunta, Ariana. Yo sabía que la ecuación de esta recta que era igual a X coseno de omega más Y seno de omega menos P. Pero ahora yo no tengo más la recta R. Yo ahora tomo la recta R0. ¿Y cuál va a ser la distancia desde el origen a la recta R0? P más D. Por eso me aparece esta ecuación. ¿Se entendió, Ariana? Para eso la traslado, para ver que, che, yo tengo la ecuación de esta recta, ya la vimos recién, que obtenemos X coseno de omega más Y seno de omega menos P. Bien, perfecto. Pero ahora yo no tengo la recta R, tengo la recta R0. Ahora, la distancia del origen a la recta R0 no es P, sino que es P más D. Entonces, la ecuación de esa recta va a ser esta. De esta ecuación yo despejo D y obtengo la distancia. ¿Qué valores pongo en X y en Y? X0 y 0. No sé si aparece ahora. No. Veamos lo siguiente. Volvamos al apunte. Calcule la distancia de la recta a ese punto. Entonces, ¿qué hago con esta ecuación? La transformo de la ecuación general a la ecuación normal. ¿Cómo? Divido por, como habíamos hecho antes, divido por la normal, con lo cual acá tengo que tener cuidado con este valor que tomo. Como C es positivo, tomo el valor negativo y llego a esta ecuación normal. ¿Estamos de acuerdo? Donde esa ecuación normal que me representa la distancia hasta la recta R que vimos recién. Pero yo quiero saber la distancia hasta la recta R0. Entonces, tengo que sumarle D. O lo que es lo mismo, igualo esto a D. Pero cuando lo igualo a D, ¿qué valores pongo de X y de Y? Los del punto. Que es esto que hicimos acá. Entonces, la distancia es igual a eso. ¿Dudas? ¿Se entendió?
¿Dudas? Bien, perfecto. O sea, la primera ecuación que encontramos era la ecuación de esta recta. Si en la ecuación de esa recta yo reemplazo x e y por los valores de este punto x0 y 0, obtengo la distancia. ¿Estamos? ¿Dudas? Miren que cada vez la vamos a complicar más, ¿eh? Hay otra forma de calcular la distancia que se puede hacer a través de esta fórmula, ¿sí? Donde acá los valores de x y de y tomo, le pongo x0 y 0, o sea, lo que habíamos dicho antes, ¿sí? Tengo que encontrar la distancia de esta recta a este punto y pongo en esta ecuación que tengo acá los valores de x0 y 0. ¿Estamos? ¿Dudas? Esta por ahí la uso en algún ejercicio. Ahora, ustedes vieron que acá, perdón que lo doy vuelta por todos lados, pero me dio una distancia negativa. ¿Existe la distancia negativa? Creo que no, profe. No existe. No, no existe. Porque Que es algo ilógico, o sea, en la vida real no existen distancias negativas. ¿y por qué no da negativa? Porque no estamos tomando el valor absoluto de No. esa. ¿Qué significa cuando vectores o en distancias o en Que va para cualquier el otro magnitud? lado del eje. O sea, Algo en de vez eso para hay, Luisina. ponerle X positivo, X negativo. Algo de eso hay. ¿Ok? Entonces, vamos a ver qué significa ese negativo. Nosotros tenemos lo siguiente. Nosotros tenemos la recta y tenemos este punto. Si esa distancia me da positiva, ¿qué significa? Que P y D, o sea, que P más D es positivo. Esta recta divide a todo este plano en dos semiplanos. Un semiplano que contiene al origen de coordenadas y un semiplano que no contiene al origen de coordenadas. Cuando D es positivo, el punto se encuentra en el semiplano que no contiene al origen. ¿Por qué? Porque P más D positivo significa que está de este lado de la recta. Si D es negativo, ¿qué significa? ¿Ven? P0 y el origen, este origen 0, se encuentran en distintos semiplanos con respecto a la recta. Ahora, si D es negativo, ¿qué significa? Que D es más chico que P. Entonces, si esto era P y D es negativo, el punto se encuentra de este lado de la recta, en el mismo semiplano que el origen de coordenadas. Eso significa una distancia negativa. ¿Estamos de acuerdo? O sea, el 0 sería la recta, hablando medio burdamente. Si está arriba de la recta, es positivo. Si está abajo de la recta,
con respecto al origen de coordenadas es negativo. ¿Estamos de acuerdo? Un poco lo que decía Luisina. ¿Estamos? Bien. Por eso distancias negativas, comparto con ustedes, no existen, sino que tiene una interpretación ese signo. ¿Ok? Una distancia negativa, igual que un vector negativo, tiene que tener una interpretación. Sí, Ariana, tal cual. ¿Estamos? Bien. Ahora viene el problema. Acá es donde se le chifla el moño. Las rectas en el espacio. Las rectas en el espacio tenemos tres alternativas. Las rectas pueden ser concurrentes, que se cortan en un punto. Las rectas pueden ser paralelas, no tienen ningún punto en común, o coincidentes. O sea, o no coinciden o son coincidentes. Y por el otro lado tenemos las famosas rectas alaviadas. ¿Han escuchado hablar alguna de una recta alaviada? O de dos rectas alaviadas, mejor dicho, una sola no se puede. Acá tiene un ejemplo de dos rectas alaviadas. Una calle y un paso peatonal. Son dos rectas alaviadas. O sea, son dos rectas que no se tocan ni son paralelas y están en distintos planos. Dos rectas paralelas están en el mismo plano. Dos rectas coincidentes, ahora vamos a ver el dibujo, están en el mismo plano. Y dos rectas alaviadas son de este tipo. Las dos lapiceras que ven ahí. Donde están en distintos planos. Una está acá, la otra está acá. Si las veo en planta, pareciera que tienen un punto en común. Pero sin embargo, están en planos distintos. Es lo que pasa con ese paso a nivel. ¿Se entendió? ¿Dudas? Con lo cual, fíjense, rectas paralelas están en el mismo plano. Rectas concurrentes o que se cortan en un punto siguen en el mismo plano. Mientras que las rectas alaviadas están en dos planos distintos. Fíjense, acá tienen un dibujito de dos rectas alaviadas. Ahí tienen el eje X y Z, fíjense las dos rectas. Se ve el video, ¿no? Miren, si lo ven en planta, pareciera que se cortaran. Pero cuando las ven en el espacio, cuando la ven en el plano, pareciera que se cortaran, pero la ven en el espacio y están de esa forma. ¿Ven? ¿Dudas? ¿Se entendió? Bien, profe. Bien. Vamos a encontrar la distancia en R3 entre un punto y una recta y dos rectas paralelas. Para el caso es lo mismo. Supongamos que tenemos esa recta R dada por el punto P1, la recta I. Quiero encontrar la distancia al punto P0 o a la recta R0. O sea, quiero encontrar esta distancia, donde yo sé que la recta R tiene por vector, dirección, el vector A conocido, o sea, conozco el punto P1, conozco el vector A
conozco el punto P0, o sea, X1 y 1, Z1, números 2, 3, 5, lo que sea, P0, Z0 y 0, números 8, 22, 33, conocidos, A1, A2, A3, números conocidos. Entonces quiero encontrar esta distancia, donde esta distancia, recuerden, es la perpendicular a esta recta. Entonces, ¿qué es lo que hago? Trazo un vector. ¿Qué vector? Bueno, A es la dirección, etc. Trazo el vector P1, P0. Y acá yo voy a tener dos vectores, porque acuérdense, X0 y 0, Z0, y P1 y 1, Z1 son conocidos, con lo cual el vector P1, P0 es conocido. Hago P0 menos P1, o sea, X1 menos X0, o al revés, como más le guste, Y1 menos Y0, Z1 menos Z0, y obtengo el vector P1, P0. ¿Ok? Tengo dos vectores. Tengo el vector P1, este vector P1, P0, y el vector A. Y tengo que encontrar esta distancia. Y yo sé que entre esos dos vectores forman un ángulo alfa. ¿Qué es D matemáticamente de ese ángulo alfa? Un cateto, profe. ¿Qué cateto? Lo opuesto, profe. Estaba relacionado con qué función trigonométrica el cateto. Con el seno. Con el seno. Tenemos dos vectores. ¿Qué operación matemática conocemos entre vectores que involucre el seno del ángulo? Producto vectorial. Producto vectorial. Si yo hago el producto vectorial entre P1, P0, producto vectorial por A, ¿qué voy a obtener? El módulo de P1, P0 por el módulo de A por el seno del ángulo que ellos forman. Pero fíjense una cosa, ¿a qué es igual el seno del ángulo? El seno del ángulo, este que tenemos acá, este ángulo, es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿Estamos de acuerdo? O sea, sería D dividido el módulo de P1, P0. Ergo, D, si despejo D de esta ecuación, va a ser igual a P1, P0 por el seno de alfa. Y fíjense, acá tengo P1, P0 por el seno de alfa. Entonces, si reemplazo P1, P0 por el seno de alfa por D, me va a quedar esto de acá. Si despejo D, ahí obtengo la distancia de una recta a un punto o bien a dos rectas. La distancia entre dos rectas paralelas. ¿Dudas? Ojo que tomamos módulos, ¿no? ¿Dudas? Para la distancia entre rectas es lo mismo, ya que podemos decir que R0 pasa por P0. Ahora, la distancia entre dos rectas alaviadas en R3. Vengo viendo tiempo. Fíjense que cada vez que arranca algo empieza con el sistema coordenado cartesiano. No se olviden de eso.
Entonces tenemos la recta R1, la recta R2, que son alabeadas. Están en distintos planos. Si yo quiero encontrar la distancia entre ellas, la menor distancia entre ellas va a ser una recta, o sea, tengo R1 con el punto P1, la dirección A1, y tengo R2 con P2 y A2. ¿Ok? La menor distancia entre ellas será una distancia que sea perpendicular a ambas. O sea, vamos a encontrar un vector perpendicular a ellas, o una dirección perpendicular a ambas rectas, y la distancia entre ellas, ¿cuál va a ser? Este de acá. Entonces, lo primero que tengo que hacer es encontrar una dirección perpendicular o un vector perpendicular a ellas. ¿Qué operación tenía yo matemática que me daba un vector perpendicular a la dirección perpendicular al plano la dirección perpendicular al plano de las dos vectores que formaban? ¿Cuál era? Producto crudo, ¿no era? Producto vectorial. O sea, si yo hago el producto vectorial entre A1 y A2, obtengo un vector perpendicular a al plano que forman ambos. Con lo cual, si yo sé o conozco P1, P2, y tengo esta dirección normal, P1, P2 sería la distancia entre las rectas, pero una distancia que no es la más corta. ¿Cuál sería la más corta? Si proyecto, fíjense, P1, P2 sobre esa recta, ¿lo vieron? Proyecto P1, P2 sobre esa dirección perpendicular, voy a encontrar esta distancia D. Yo sé que entre P1, P2 y D forman un ángulo, no aparece alfa, aparece después, forman un ángulo, no aparece, bien. Este ángulo que tengo acá es alfa. ¿Sí? Con lo cual, D es el cateto adyacente de alfa. Y yo tenía una función trigonométrica que me vinculaba con el cateto adyacente, que era el coseno. Y yo tengo una operación matemática que la conocimos hace un par de clases, que me vincula con el coseno, que era el producto escalar. Entonces, si yo multiplico escalarmente el vector P1, P2 con este vector n, me queda P1, P2 por n, escalar, el módulo de P1, P2 por el módulo de n por el coseno del ángulo. Pero yo sé que el coseno de ese ángulo va a ser igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. La hipotenusa es P1, P2. El cateto adyacente es D. Si despejo D de acá, me queda esta fórmula que tengo acá. P1, P2 coseno de alfa igual a D, reemplazo y despejo D. ¿Dónde? ¿Cómo obtengo N? Como el módulo de este producto
vectorial. Ahí lo tienen un poquito mejor explicado. O sea, ¿qué hacemos acá? ¿Qué operación es esta? Producto mixto. Sí, señor. ¿Dudas? ¿Dudas? O no entendieron nada, o entendieron todo que me parece difícil. ¿Dudas? Bien. Acá hemos terminado el tema. No voy a seguir avanzando porque ahora ya viene cónicas. Perdón, viene plano ahora. Viene plano. No me quiero ir muy adelante de Alfredo. Así que por hoy los dejo libres. Hagan los cuestionarios, los dos. Uno se debe haber cerrado, si hace falta lo vuelvo a abrir. Ya tienen el segundo. Hagan los dos cuestionarios. ¿Ok? El segundo cuestionario tiene 15 días para hacerlo. ¿Estamos? O sea, tiene tiempo 15 días. Háganlo a conciencia y vean bien que les va a servir para estudiar y para repasar la materia y para los parciales. ¿Estamos? Bueno, Florencia, ya lo voy a abrir. Lo voy a abrir una semana más. Entonces, lo abro una semana más. La semana que viene no tenemos clase, es Semana Santa, es Viernes Santo. Así que nos veríamos en 15 días y arrancaríamos con plano. Creo que ya con Alfredo van a haber terminado recta, en 3 clases tiene que terminar recta. Así que nosotros después ya a la vuelta, que va a ser el 22 de abril, nos vemos. Se está hablando muy fuerte, está prácticamente confirmado que el 1 de mayo volvemos a la presencialidad. Yo les voy a decir cuál es el aula que tenemos asignada, creo que era la 223, si no me equivoco. Pero yo les voy a ir informando. Segundo año ya está confirmado, vuelve la semana que viene, la otra. O sea, después del lunes, después de Semana Santa, vuelve el segundo año a la presencialidad, con lo cual los únicos que van a quedar unos 15 días más aproximadamente son ustedes en la virtualidad. ¿Ok? Y el 1 de mayo, si Dios quiere, volvemos a la presencialidad. ¿Estamos? Insisto, les voy a ir informando, pero en principio tomen eso. Y les voy a explicar cómo llegar al aula y todo lo demás, aunque ustedes ya el viernes, cuando yo llegue, ya van a tener que reconocer el aula, ya inclusive van a tener clase con el amigo Alfredo. ¿Ok? ¿Dudas? ¿2.30 o 2.23, Ariana? La verdad que no me acuerdo. Ya después lo confirmo. Ya después quédense tranquilos que yo le voy a dar bien el aula. Está en el central. Era en el central. Sí, en el central, en el segundo piso. O sea, el central tiene el 0, planta baja, la 100, el primer piso y el 200, segundo piso. Aunque ya en el primer piso quedan 2 aulas y en el segundo piso no hay aula. Son todas oficinas. El primer piso. El primer piso son todas oficinas. Y las aulas están mayormente y casi todas, porque ahí está la SAE, está la cantina y hay fotocopiadoras y todas las demás son aulas. ¿Estamos? Así que vayan pensando eso, que vamos a tener que volver a la presencialidad, la verdad, mucho mejor. Ok, estimados, estimadas, buen fin de, felices Pascuas y bueno.